Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un gozo para mí poder compartir en este domingo 30 de agosto en la tarde la última lección de la unidad 4, a lección 27, que cubre los últimos capítulos de Apocalipsis. La lección 27 tiene como tema la Nueva Jerusalén. Quizás eso nos hace pensar en la Jerusalén, ¿verdad?, de Israel, la Nueva Jerusalén. Los santos vivirán y reinarán con Cristo por la eternidad. El verso clave lo encontramos en Apocalipsis 21, versículo 2, que dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Tremendo tema de esta lección que vamos a estar viendo los últimos capítulos de Apocalipsis. El bosquejo de la lección, como siempre, tiene tres temas principales. Uno es la esposa del Cordero, otro es la luz del Cordero, otro es la invitación del Cordero. Y cada uno de esos temas tiene dos subtemas. Por ejemplo, vamos a estar hablando bajo la esposa del Cordero, todas las cosas hechas nuevas. En Apocalipsis 21, del 1 al 5, destinos eternos, Apocalipsis 21, 6 al 10. Bajo la luz del Cordero vamos a estar viendo la ciudad, el nuevo Edén. Bajo el tema 3 vamos a estar viendo la elección. Y por último vamos a ver el tema: ven, Señor Jesús, ven pronto. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tu gracia y tu misericordia no nos abandonen, Señor. Tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana. Que esta tarde nosotros podamos sentir esa misericordia. Bendícenos, dirígenos y háblanos a través de tu palabra, que siempre nos habla. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El fondo histórico literario, estos dos últimos capítulos de Apocalipsis han sido fuente de inspiración a través de los siglos. Sin embargo, lo han hecho entendiendo que hay algunos aspectos de las Escrituras que no ha sido posible comprender a cabalidad ni en el pasado ni en la actualidad. Juan nos describe lo que sucederá cuando se entremezclen la realidad terrenal y la nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva. Podríamos tratar de interpretar las implicaciones logísticas, físicas de lo que el apóstol Juan comparte con los lectores del libro. Sin embargo, debemos tratar de entender el panorama general y la gran promesa que nos presenta. Los detalles los dejamos en manos de Dios. Es la recomendación bíblica que nos da en Deuteronomio 29, donde dice que las cosas no reveladas, las secretas, pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es interesante que cuando nosotros echamos un vistazo a la ciudad de Jerusalén en Israel, se puede notar la cantidad de monumentos, no solamente judíos, pero también cristianos y musulmanes, que adornan la ciudad amada. Sin embargo, y dolorosamente, vemos la cantidad de soldados y otro personal armado que cuidan de la ciudad. Quizá nos recuerda el afán de los hombres por lograr la paz que tanto anhelamos, pero que no nos llega. 20 años después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por las tropas de el general Tito, general romano, Juan, al escribir, quizás sintió también el mismo deseo de un sistema que pudiera traer la paz a todos los seres humanos que comparten Jerusalén. ¿Y por qué no? También la paz que toque la vida de cada ser humano sin importar su trasfondo étnico. La lectura bíblica para la clase
aparece en Apocalipsis 21, versículos 2, 3, 9, 10, del 22 al 25, y capítulo 22, versículos 5, 12, 13, 16, 17. Debido a que toma mucho tiempo, no lo vamos a leer porque vamos a estar citando de estos capítulos 21 y 22 porciones que vamos a leer para ganar tiempo en esta tarde. El primer tema general que vamos a ver es la esposa del Cordero, y la cita bíblica se encuentra en Apocalipsis 21, del 1 al 10. Pero bajo ese tema vamos a tocar el subtema a todas las cosas hechas nuevas, todas las cosas. Apocalipsis 21, del 1 al 5 dice: y vi un cielo nuevo, gloria a Dios, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, pasaron, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Preciosa porción en este Apocalipsis capítulo 21. Los dos últimos capítulos de Apocalipsis son quizás los más vívidos y conmovedores del libro de Apocalipsis. En esta escena vemos a la esposa del Cordero y la nueva Jerusalén. Esta es la culminación de la nueva creación, en la que se realizan y se cumplen todas las antiguas promesas y también las advertencias de Dios. Todo lo que el Antiguo y el Nuevo Testamento nos han estado diciendo llega a su culminación en este momento. Por eso es que es tan importante que nosotros como creyentes leamos el libro de Apocalipsis. De la misma manera que leemos el libro de Génesis, que es el inicio, es importante ver lo que es el velo quitado, ¿verdad? Ya Dios nos va a revelar todas las cosas, y lo hace a través del Señor Jesús hablando a Juan, el escritor, probablemente en el año 90, 95, por eso decíamos que habían pasado cerca de 20 años desde que Jerusalén fue destruida en el año 70 por Tito. Y todas las cosas son hechas nuevas. Estos primeros versos se podrían titular todas las cosas nuevas. Yo no sé si usted se pone a pensar lo emocionante de recibir cosas nuevas, un nuevo carro, una nueva casa, un nuevo país, un nuevo idioma. Pero aquí está hablando de todas las cosas. Cuando hablamos de todas las cosas, hablamos de lo presente, de lo futuro, hablamos de la creación, hablamos de los ángeles, hablamos de potestad, hablamos de todo. Juan dice que el cielo y la tierra ya no existían cuando él vio todo esto. Lo que quiere decir que esta tierra que nosotros vemos, este cielo que vemos, este mar que vemos, va a ser recreado. Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Claro, si nosotros nos ponemos a pensar en la condición crítica en que va a quedar la tierra, con los juicios que Dios va a enviar, la tierra va a quedar inhabitable, es imposible. El mar, se van a morir todas las especies marinas, los ríos, las fuentes de agua dulce van a desaparecer, el ajenjo, un meteorito que va a caer la va a contaminar. O sea, dice que va a morir la tercera parte de los hombres, va a morir la tercera parte de los árboles. O sea, la tierra va a quedar inhabitada. De hecho, dice la palabra de Dios que las islas van a desaparecer y que el mar ya no va a existir y las montañas no van a existir. Por lo tanto, en su lugar aparece un cielo y una tierra nueva. De hecho, dice que no vio mar como ahora lo vemos. El antiguo orden de la naturaleza y de todas las cosas desaparecen. Apocalipsis 16, 20 dice:
Las islas y los montes desaparecerán. La isla, esta isla en la que nosotros vivimos, va a desaparecer. Las montañas van a desaparecer. Recordemos lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 7, 10 y 11. Y dice lo siguiente, algo que quizá muchas veces nos inquieta, ¿verdad?, leerlo. Mas los cielos que son ahora, dice el autor de esta carta, Pedro, y la tierra son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues, hermanos, como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿por qué nosotros no vivimos vidas santas y conversaciones pías que agraden a Dios? Aparece la Nueva Jerusalén y Juan la identifica como la esposa del Cordero. La ciudad la ocupan los que se han casado con el Cordero, la iglesia. Anteriormente, la ciudad ha sido una ciudad espiritual reservada para el ámbito celestial. Gálatas 4:26 nos habla de esa ciudad celestial. Hebreo 12:22 nos habla de la renovación de todas las cosas. La ciudad está adornada como una novia. Esto representa el cumplimiento de las promesas de Dios de destruir la separación que causa el pecado. Dios moró temporalmente en el tabernáculo en el desierto, de acuerdo a Apocalipsis 25:8. Dice que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, pero Dios va a crear a través de la Nueva Jerusalén un lugar donde Él va a morar eternamente, y ese es el lugar donde nosotros vamos a ir a adorarle. Claro, eso va a estar en la Nueva Jerusalén, y ahí solamente van a ir los hijos de Dios, los que han sido lavados por la sangre, los que tienen sus vestiduras blancas, como establece la palabra. Después dice la palabra, el Verbo se hizo carne y empezó la construcción de un nuevo tipo de templo. La palabra de Dios dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, pero somos gente con condiciones de caída, con una naturaleza pecaminosa. Nosotros vivimos luchando contra el pecado. Cada día nosotros somos tentados por el pecado. Tenemos 3 enemigos que no debemos olvidar: la carne, el mundo y Satanás y sus demonios. Y esa es una guerra espiritual constante. Después, el Verbo se hizo carne y entonces vino la construcción del nuevo templo. A través de Jesucristo nosotros somos el templo, Juan 1:14, pero nosotros vamos a disfrutar del templo celestial en la Nueva Jerusalén. Ahora su plenitud se anuncia desde el trono. Este anuncio es el cumplimiento de antiguas profecías, como aparece en Ezequiel 37:27, y hoy sigue siendo la esperanza de la iglesia. 2 Corintios 6:16. En este capítulo 21, Dios mora gloriosamente en la tierra y hace nueva todas las cosas. El tierno resultado nos dice, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de los que habiten, los que vayan a Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Todo lo que causaba tristeza va a desaparecer. La muerte causa tristeza, las enfermedades. Va a haber un árbol que va a dar cada mes un fruto para sanidad y para alimento a las naciones. Pero Dios va a quitar toda lágrima de los ojos de los habitantes del pueblo de Dios cuando se consuman todas las cosas, cuando venga todo lo que está establecido en la palabra de Dios. Todo lo que cause tristeza va a desaparecer. La muerte, la enfermedad y todo aquello que nos agobia no lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque Dios limpiará toda lágrima.
El otro tema, bajo el tema principal, es destinos eternos, y se encuentra en los versículos 6 al 10 del capítulo 21, y me dijo, hecho está, o sea, ya, hecho está, alfa y omega, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables, a los homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y yo te mostraré la esposa, la mujer del Cordero. Y me llevó en espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. No es la ciudad de Jerusalén que vemos en Israel, es la Jerusalén celestial, donde está el arca del pacto, que fue el modelo de la que Moisés hizo en el desierto para que el pueblo llevara ahí elementos que Dios les había instruido. Esta porción nos presenta el destino de 2 grupos, y esto es importante: los que aceptaron la nueva creación, los que creemos que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, y tenemos el derecho, lo hemos aceptado. Pero también aquí se habla de los que rechazan la nueva creación, los que no aceptaron los planes de Dios. A los primeros se le dan 2 cosas, a los hijos de Dios: agua de vida, Isaías 55:1, Juan 4:10 y 7:37. Él es la fuente. Por eso le decía el Señor a la mujer samaritana, si tú supieras quién te pide agua, tú le darías, y Él te daría a ti un agua que salta para vida eterna. Jesucristo es el agua eterna, es el agua que sacia, es el agua que nos llena. Y Él le decía a la mujer samaritana, y nunca tendrás sed, jamás. Por eso la mujer le dice, pero dame de esa agua. Y entonces Jesucristo tiene que explicarle, Él es el agua de vida. Él le da a esos primeros que aceptaron el agua de vida y la herencia eterna. Romanos 8:14, 2 Corintios 6:16. Nosotros hemos sido adoptados por el Señor y hemos recibido, vamos a recibir. Claro, cuando se den todas esas cosas, los hijos de Dios van a recibir, dice, todas las cosas serán nuestras. Y por eso nosotros vamos a recibir coronas y vamos a reinar con Cristo. Mientras los vencedores reciben vida y adopción, los que se aferraron al antiguo orden sufrirán su destino eterno, que es la segunda muerte que aparece en Apocalipsis 21:8. ¿Quiénes son los condenados? Dice la palabra, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, los que violan los mandamientos divinos. Finalmente, la condena de la brujería puede tener una conexión con las artes mágicas practicadas en los cultos imperiales durante el tiempo del apóstol Juan. Hoy se siguen practicando artes similares. Ustedes ven a gente adorando a la Madre Tierra y al Padre Sol, y adorando al Sol y adorando los planetas, adorando a las criaturas en vez de adorar al Creador. A todos los espera el lago de fuego, dice la palabra de Dios. El mismo destino de la bestia, el falso profeta y Satanás, de acuerdo a lo que vimos anteriormente en Apocalipsis 20. Todos ellos que decidieron rechazar al Señor y seguir los planes del enemigo, simplemente van a estar eternamente con el enemigo y sus demonios sufriendo en el lago de fuego. Algunas preguntas de aplicación en estas 2 primeras partes. A los vencedores se les ofrece vida y herencia divina. Según Apocalipsis 12, 10, 11,
cómo nosotros vamos a vencer. ¿De qué manera? Apocalipsis 12, 10, 11, dice la palabra de Dios, y quisiera que vayamos por un momentito, de manera que nosotros podamos saber de qué manera. 12, 10 y 11. Dice: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo recibimos herencia? A través de la sangre de Cristo, la sangre derramada en la cruz del Calvario, la sangre derramada por el Señor. Eso es lo que nos da la victoria, la sangre que todavía fluye y sana, esa sangre que nos libera, que nos ayuda. Pregunta: ¿cómo se determina quién es un vencedor en nuestro contexto actual? Bueno, la palabra de Dios claramente establece: los vencedores son aquellos que no se dejan llevar por las tentaciones del enemigo y están dispuestos a decir no cuando vengan las tentaciones, cuando vengan, cuando la carne pide algo que el Espíritu nos dice no lo haga, obedecen a la ley del Espíritu. Y los vencedores son los que siguen la ley del Espíritu que la palabra nos presenta. El segundo tema tiene que ver con la luz del Cordero, en Apocalipsis 21, del 22 hasta el versículo 5 del capítulo 22. Y el primer tema es la ciudad. Apocalipsis 22 al 27 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero es su lumbrera. Gloria a Dios. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa sucia que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios. Y los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero son los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. El versículo 22 en estos versos nos explica que la ciudad no tiene templo, porque Dios y el Cordero son el templo. Actualmente nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero en la nueva creación el Cordero y Dios es el templo. La descripción de la ciudad y sus dimensiones representan un cubo donde el ancho, el largo y la altura son iguales. Los versículos 23 y 24 en el Antiguo Testamento, el lugar santísimo era una estructura similar. Esto nos ayuda a entender por qué no hay templo allí, porque la presencia de Dios lo llena todo. Efesios 1:23. No hay tampoco necesidad de luz, porque el resplandor de su gloria y el Cordero lo alumbra todo. Isaías 60, 19 y 20 dice que el sol nunca se pondrá, no se necesitará sol. La eliminación de los cielos diurnos y nocturnos revela cuán diferente será esta nueva vida, así como la diferencia que hace la cercanía al Dios eterno. Imagínense lo que es poder entrar a la Nueva Jerusalén celestial y adorar a Dios, ir allí a disfrutar de la presencia eterna del Dios eterno. El versículo 25 compara la nueva ciudad con el lugar santísimo del templo que habían hecho los judíos, mientras que a ese antiguo lugar donde moraba la presencia de Dios solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. Pero en la nueva creación las puertas nunca se van a cerrar. Nosotros podemos ir a la presencia de Dios permanentemente. Gloria a Dios. Versículo 27
Dice, describe la santa ciudad abierta eternamente y donde los hijos de Dios tendrán acceso permanente. Es una bendición solo para el pueblo de Dios. Sus puertas nunca serán cerradas. Podrán entrar las naciones que han sido salvas y traerán su gloria y honor a la ciudad y podrán adorar ante la misma presencia del Dios santo y eterno. Gloria a Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Aquí adoramos al Señor, pero lo que significa adorar a Dios en su misma presencia. Gloria a Dios. El nuevo Edén, en la parte B, Apocalipsis 22 del 1 al 5, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre, de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre por toda la eternidad en este nuevo Edén. Es interesante notar que la historia bíblica termina donde comenzó, en un jardín paradisíaco. Si nosotros vamos a Apocalipsis 22, 1 al 2 y a Génesis 2, lo que se perdió en el Edén del Génesis se recupera en la nueva creación del Apocalipsis. En la Nueva Jerusalén hay un jardín en donde se encuentra el trono de Dios y del Cordero. Del trino Dios fluye el agua viva, el Espíritu Santo. Juan 7, 37 al 39. La sanidad de las naciones emana de la presencia del trino Dios. Ya lo anuncia el Salmo 46, 4, 5, cuando dice, del río sus conductos alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las tiendas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Esta imagen también se hace eco de la profecía de Ezequiel 47. Dice, allí el río fluye desde el templo hacia el valle, hacia el mar muerto, dando vida al mar. En la presencia de Dios se elimina la maldición. 22.3. Esta podría interpretarse en dos formas: la maldición del pecado en el huerto del Edén y la maldición que llega al no cumplir o al violar los mandamientos y las enseñanzas y los valores de Dios. Eso era lo que querían los israelitas, que nosotros muchas veces se nos olvida, que el pecado siempre va a tener consecuencias funestas. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. El nombre de Dios está en la frente de la gente cuando ven el rostro de Dios. ¿Qué significa esto? La palabra dice que la bestia va a poner en la frente o en la mano una señal que es la señal de la bestia. Al principio de la revelación, el pueblo de Dios estaba marcado con un sello en la frente que la bestia intentó falsificar. Apocalipsis 7, del 1 al 4, los 144,000 fueron sellados. Ahora el sacerdocio real, formado por todas las naciones salvas y guiado por su lealtad a Cristo, pueden contemplar el rostro de Dios y reinar con Él eternamente y para siempre. El anticristo trata de engañarnos haciéndonos creer que es Cristo. El falso profeta trata de engañarnos haciéndonos creer que Él es el profeta. Por lo tanto, Mateo 24 nos dice claramente que todas las cosas que van a venir, vendrán falsos cristos y falsos profetas. Entonces, los salvos van a tener la señal de Dios en su frente. Por eso la bestia usa la señal en la frente, para engañar a aquellos que no conocen la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver alguna pregunta de aplicación en esta segunda parte. ¿Por qué cree usted que Juan enfatizó la luz incesante dada por Dios en la Nueva Jerusalén? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué usted cree
que enfatizó la luz en el versículo 5, dada por Dios en la Nueva Jerusalén? Bueno, para que entendamos que el Señor es luz, que su gloria emana constantemente. Por eso, donde el pueblo veía la manifestación de Dios, veía luz. Y por eso nosotros esperamos que nosotros recordemos siempre que el vencedor de las tinieblas es el Dios, es el Padre de la luz. Gloria a Dios. ¿Cómo puede usted ser un representante de Jesús en su comunidad como luz en este mundo pecaminoso actual? Sumamente delicado, ¿verdad? ¿Cómo ser representante de Jesús en su comunidad? Esto es sumamente importante. Esta semana he leído dos noticias que me han entristecido. Por ejemplo, una de esas noticias tiene que ver con una congresista brasileña que era pastora evangélica. Y entonces hoy le acaban de quitar el privilegio para poder ser juzgada porque se le encontró que mandó a matar a su esposo. Tenían varias iglesias y entonces cada uno de ellos parece que quería controlar las iglesias y el dinero, y ella utilizó los mismos hijos que habían adoptado para mandarlo a matar. Es una tragedia, ¿verdad? Eso no es ser representante del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. El pecado siempre persigue destruir la obra de Dios. Cada vez que nosotros como creyentes estamos ante el pecado, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque el pecado va a traer consecuencias. Si usted ha leído sobre el otro caso, Liberty University en los Estados Unidos, una universidad evangélica, el hijo de Farwell, presidente de esa universidad evangélica, descubrieron fotografías donde ellos estaban teniendo relaciones sexuales con un socio. Es una tragedia. Él tuvo que renunciar, pero el problema es que nosotros muchas veces se nos olvida es el daño que hacemos a la obra de Dios. O sea, el plan del enemigo es hacer daño a la obra de Dios. Por eso está el anticristo, para tratar de engañar, haciéndonos creer que Él es el Cristo, ofreciéndonos cosas que Dios no la ha puesto a nuestra disposición. Y lo mismo pasa con el falso profeta. Por eso la palabra de Dios dice que debemos escudriñar, debemos examinar los espíritus. Es sumamente importante. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se han levantado movimientos. Yo no sé si usted se acuerda de los niños de Dios. Los niños de Dios fue un movimiento de mucho alcance en los Estados Unidos, donde ahí se decía que nosotros podemos servir a Dios con el espíritu, pero servimos al pecado con la carne. Y entonces ellos podían tener relaciones sexuales y ellos decían que eso era servir al pecado, pero que ellos servían a Dios con el espíritu. Una barbaridad. Claro, eso fracasó porque era una obra del enemigo. Muchos jóvenes cayeron en eso, y muchas mujeres jovencitas que fueron de misioneras tenían muchos problemas cuando iban a algunas naciones, malinterpretando lo que nos dice el libro a los romanos, donde habla de la ley de la carne, ¿verdad? Y la ley del espíritu. Y entonces Pablo dice, con uno sirvo a Dios, con otra sirvo al cuerpo. Bueno, la palabra de Dios dice que nosotros no hemos empezado en el espíritu para terminar en la carne. No, nosotros tenemos que servir a Dios como Él demanda a nosotros o de nosotros en santidad. No quiere decir que seamos perfectos, tenemos muchas luchas. Cada día tenemos tentaciones del enemigo, pero cada día usted tiene que repetirle al enemigo, yo soy vencedor y fiel. Hemos hablado de lo que es el rapto, y el rapto viene a buscar, el Señor viene a llevarse los que son vencedores y fieles, de acuerdo a los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Eso quiere decir que los creyentes en Cristo que no estén preparados porque han sido vencidos por el enemigo en las tentaciones, van a pasar por la gran tribulación. No dice que no van a reinar con Cristo
Ellos van a pagar con su vida, van a ser degollados, porque ya ellos conocían la palabra. Pero dice que ellos van a reinar con Cristo, pero los que fueron levantados van a venir con Cristo en la segunda venida visible, y esos fueron los que participaron de las bodas del Cordero. Estamos llamados, hermanos, a hacer luz en esta sociedad. Cuando el enemigo le traiga tentaciones, repréndalo en el nombre de Jesús. Yo sé que somos seres humanos, pero nosotros estamos llamados a ser fieles y verdaderos, hermanos. No se dejen engañar. Gloria a Dios. El último tema que vamos a ver es la invitación del Cordero. Y la parte de este tema, 3a, es la elección. Aparece en Apocalipsis 22, 12 al 15, y dice: y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el primero y el último. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida. Disfrutan del árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. ¿Por qué? Porque pueden entrar en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros fuera, los disolutos, los homicidas, los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. Hace mentira. Y aquí yo vengo pronto. Pero no viene pronto solo, dice: y mi galardón conmigo. Dios viene a premiar a los vencedores y a los fieles. Ojalá que nosotros despertemos si el enemigo está llevándonos a ir y practicar cosas que están contrarias a la palabra, que podamos decir no al enemigo, que podamos decir sí a Cristo. Dice la palabra de Dios que Él nos advierte: vengo pronto y de manera repentina. Usted tiene que entender eso para recompensar de acuerdo a nuestras obras. Hay mucha gente que no cree en muchas de estas cosas, pero eso es lo que la palabra enseña. Él viene pronto, con galardones, con coronas, con muchas cosas para premiar a aquellos que estuvieron dispuestos a dar su vida por la fe del Evangelio. Él lo empezó todo y lo va a terminar todo. El que empezó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. Usted tiene que confiar en eso. Cuando yo estoy tambaleando, siempre el Señor me trae esa porción. El que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el fin. Por lo tanto, Él lo puede hacer, porque Él tiene toda autoridad para juzgar y para recompensar. El Señor siempre nos da las opciones. Mira lo que dice en el versículo 19: a los cielos y a la tierra, dice en Deuteronomio: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. El Señor siempre nos da opciones, siempre nos da el consejo, y por eso Moisés dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tus hijos, tu simiente, que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a Él, porque Él es tu vida, Dios es nuestra vida, y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. La promesa y el reto están ahí. La palabra de Dios dice: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios siempre nos dice: elijan la vida, elijan la bendición. Pero muchas veces y trágicamente nosotros elegimos el pecado, que trae maldición y que trae muerte espiritual. Porque todos vamos a morir físicamente, pero el pecado produce muerte espiritual. Nos llama a lavar nuestras ropas en acción continua, permanentemente. Eso quiere decir, pecamos, vamos delante del Señor, como dice Lamentaciones de Jeremías: examinemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. No es examinar nuestro camino y sabemos que hay pecado y nos quedamos con el pecado. No,
Es por eso que la Santa Cena no nos dice que no tomemos la Santa Cena, dice examinémonos y tomemos así del pan y del vino. Claro, tenemos pecado, confesemos nuestros pecados. Primera de Juan 1, 9 y 10. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La confesión tiene que ser tan natural como respirar. Usted no dice ahora voy a respirar, no, usted confiesa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que somos pecadores, mentirosos, engañadores, idólatras, falsos, mentirosos, un corazón no arrepentido, un corazón no temeroso de Dios. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a aceptar la limpieza que produce la sangre de Cristo, testimonio de su obra por nosotros. Esa sangre es la que nos cubre de todos nuestros pecados. Los que lo rechazan serán lanzados al lago de fuego, el infierno. No podrán entrar al cielo a adorar al Dios eterno. No, allí no entrará eso. Debemos rechazar cualquier tendencia religiosa que rechaza la existencia del infierno, así como la existencia del cielo. Es la filosofía que dice que aquí en la tierra es el infierno y el cielo, que así como la existencia que nosotros lo que recibimos, eso es. El infierno va a ser los problemas que tengo y las bondades va a ser el cielo. Esta filosofía dice que aquí se paga todo y se recibe todo. Esa es una mentira del diablo. Aceptando que la muerte, dicen ellos, termina con todo. No. Después de la muerte comienza otra vida. Y esa vida es una vida que es eterna. Y es eterna con Cristo, con Dios, para los que han aceptado el plan de salvación, o es eterna con la bestia y la serpiente antigua, Satanás y los demonios en el infierno. Hay gente que no cree en el infierno. El otro día estaba oyendo a un predicador y él decía, después de oír un mensaje hermoso, y él decía que es trágico que mucha gente cree en un Dios que va a lanzar al infierno, un Dios de amor. Pero Dios no lanza a nadie al infierno. Dice que Él viene a dar galardón de acuerdo a nuestras obras. Y la palabra de Dios establece que el rico y Lázaro fueron a dos lugares. Y uno le decía, Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en mi lengua. O sea, hay un lugar de tormento. Por lo tanto, si alguien le dice a usted que aquí se paga todo, eso es una mentira del enemigo. Todos vamos a morir físicamente, pero aquellos que mueren espiritualmente, mueren eternamente espiritualmente. Una eternidad separada de Dios o eternamente reinando con Cristo. Gloria a Dios. La última parte se encuentra en Apocalipsis 22, 16, 17, donde la palabra dice, ven, Señor Jesús. Versículo 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, aleluya. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Para que nosotros podamos decir, ven, Señor Jesús. Es trágico que si usted no tiene a Cristo, la venida del Señor es una tragedia para usted. Pero si usted tiene a Cristo, es un gozo, es la esperanza de la salvación, de reinar eternamente con Cristo. El mensaje en el versículo 16 es de suma importancia, pues viene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, no debemos tomarlo a la ligera, ya que viene del que tiene toda autoridad. Por eso Él decía, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hablen de mí a todas las naciones. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos.
Él tiene toda autoridad porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se identifica como la estrella resplandeciente de la mañana, en el 2:28. Jesús tiene el poder de darnos un nuevo día de victoria para que lo vivamos en plenitud. Así son sus misericordias nuevas cada mañana. Si el enemigo le dice que la misericordia se ha cortado para usted, dígale que él es un mentiroso, porque la misericordia de Dios, dice él, estarán disponibles de generación en generación, por 1000 generaciones, aquellos que aman a Dios. Si usted es un creyente, la misericordia de Dios nunca va a cesar. Y aunque usted haya caído en el pecado, la palabra dice, confiese, arrepiéntase y levántese. Por eso la palabra en Romanos dice que nosotros no somos de los que caemos para perdición, sino de los que nos levantamos para salvación, para seguir para adelante. Jesús tiene el poder de darnos, de regenerar nuestra vida, de hacernos una nueva criatura. En el versículo 17, el Espíritu y la esposa, su iglesia, se unen para emitir la invitación: ven, Señor Jesús. ¿Puede usted decir conmigo en este momento: ven, Señor Jesús? Diga conmigo: ven, Señor Jesús, yo te espero. Pero esté seguro de que estamos preparados. No sabemos. Dice la palabra que las trompetas van a sonar. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que estemos aquí nos vamos a reunir con el Señor. No va a ser visible. Él no va a esperar por allá arriba. El mundo no lo va a ver. Por eso es que en la desaparición de los creyentes se van a inventar muchas teorías de que vinieron los marcianos y se llevaron a millones de gente. No. Lo que pasó fue que el rapto se dio, y los creyentes y los muertos en Cristo y los que vivían esperaron al Señor y se fueron con Él. Y luego al final de los 7 años, después de las bodas del Cordero, vamos a regresar con el Señor para pelear la gran batalla. Jesús tiene misericordia cada mañana. Es nueva. No se ha agotado. El Espíritu y la esposa dice ven. Nosotros decimos ven, Señor Jesús. Ambos nos llaman al Cristo, quien testificó que viene pronto. Sin embargo, es probable que también esté llamando al mundo de nuestro alrededor, animándolo a participar en el don de la vida que Jesús nos ofrece, anhelando y esperando en sus promesas. Juan, el autor de Apocalipsis, se une al llamado del Cordero diciendo así: sí, ven, Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Preguntas de aplicación. ¿Por qué es importante recordar que necesitamos el Espíritu Santo para el evangelismo? Bueno, uno de los papeles fundamentales del Espíritu Santo es convencer de pecado. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir la ley del Espíritu en Cristo. Por lo tanto, necesitamos, cuando vayamos a hablar del Señor, la dirección del Espíritu Santo, porque no somos nosotros que vamos a convencer a una persona, es el Espíritu Santo que está guiando nuestra vida. Gloria a Dios. Segundo, ¿de qué manera podemos participar con el Espíritu para llamar a otros a venir? Sometiéndonos totalmente a la dirección del Espíritu. Déjame decirle, si usted ha caminado en pecado en parte de su vida, si yo he caminado, podemos notar la gran diferencia en cuanto a la dirección del Espíritu Santo. El pecado apaga la vida del Espíritu en nuestras vidas. Por lo tanto, si usted quiere ser poderoso en compartir con otros el Evangelio de Cristo, tenemos que confesar nuestros pecados y decirle al Señor: lávame, Espíritu, dirígeme, toma control de mi vida. La palabra de Dios, esa palabra que salía en la clase anterior de la boca del Cordero, es la palabra que penetra y es la única que puede convencer de pecado. En Hebreos 11:8 al 10 nos dice que Abraham buscó una ciudad construida por Dios. Su fidelidad a Dios le dio el título de padre de todos los creyentes. En cierto sentido, seguimos el ejemplo de Abraham y seguimos sus pasos mientras esperamos la aparición de la nueva Jerusalén, cuando el Señor regrese y nos enseñe esto, ¿verdad?
en la segunda venida. Somos peregrinos en una tierra que está desapareciendo. Extranjeros en un sistema en decadencia que rechaza a Cristo. Debemos testificar en medio de nuestro camino que hay una ciudad mejor, un sistema mejor, gobernada por el verdadero y justo Rey, y todos nosotros somos bienvenidos a servirle. No sé si usted ha seguido todo lo que está pasando en muchísimas islas del Pacífico que están desapareciendo. Hay muchas cosas que se están dando. El mar está entrando en muchísimas ciudades, en muchísimos países, porque los juicios de Dios están llegando a la tierra. Ojalá que entendamos que hay esperanza en Cristo Jesús para todos aquellos que estamos dispuestos a abrir nuestro corazón. Vamos a orar. Si usted es un creyente y entiende que debe confesar sus pecados, este es un momento oportuno. Confiese, dice la palabra, revisemos nuestros caminos y volvamos a Dios. El propósito es que no vivamos en el pecado. Si pecamos, vamos a confesar y sigamos hacia adelante, leyendo la palabra, estudiando, orando, sirviendo al Señor. Si usted es un amigo que no conoce a Cristo, le invitamos a abrir su corazón para que usted viva eternamente en la presencia de Dios después de la muerte. No sabemos cuándo Él llega, no sabemos cuándo van a tocar las trompetas, pero tampoco sabemos cuándo vamos a morir. Quizá morimos antes de que las trompetas suenen. Por lo tanto, debemos estar preparados. Vamos a orar. Padre, te adoramos en esta tarde, te damos el honor, la gloria, te damos toda alabanza, te damos gracias por tu palabra, Señor, por ese Edén celestial que tú nos vas a hacer copartícipes, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Tu palabra dice que antes de decir la palabra tú la conoces. Tú conoces nuestras rebeliones y nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a serte fiel. Padre, queremos ser vencedores y fieles, Señor, para recibir los galardones que tú tienes en tu venida para tus hijos. En este momento queremos levantar a nuestros hermanos que están empezando de nuevo, Señor, contigo, a nuestros amigos que están viendo, que en este momento, si hay algún amigo que no te conoce, pueda repetir en esta tarde: Señor Jesús, repita conmigo: Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que soy pecador, que te necesito. Yo te abro mi corazón, te entrego mi vida, te declaro como mi Señor y mi Salvador. Quiero que tú reines en mi vida, te acepto. Escribe mi nombre en el libro de la vida, de manera que yo pueda reinar contigo por la eternidad. Gracias por amarme, Señor. Gracias por salvarme. Gracias por la sangre derramada en la cruz. Te doy el honor y la gloria y te acepto como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amigos y hermanos, y seguimos viéndonos en la iglesia las veces que podamos ir, y a través de la palabra y los servicios que estamos celebrando cada domingo en la escuela dominical para los niños, los jóvenes y los adultos. Dios bendiga.